Dios le bendiga, amigo televidente. Mi nombre es Douglas Cortés Reyes y soy miembro activo de la Iglesia Bautista Palabra de Vida ubicada en San Blas de Cartago. Hoy vamos a presentarle una entrevista con el pastor Humberto Mora Solano de la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Él es pastor desde hace 15 años en esta congregación. Y hoy queremos preguntarle a él sobre el fin del mundo. Este tema del cual se ha estado hablando mucho en estos últimos tiempos, queremos evacuar dudas con él. Queremos orar entonces para que el Espíritu Santo bendiga este mensaje y seamos instrumentos para ayuda suya, para aclararle las dudas que usted tenga con respecto a este tema del fin del mundo. Padre, en nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder llevar un mensaje a los televidentes, a los que quieran escuchar esto, Señor. Quiero pedirte para que el Espíritu Santo bendiga este mensaje y que use al pastor Humberto para bendición de los que lo escuchan. Señor, que todo lo que vaya a decir sea de bendición y esté de acuerdo con tu palabra. Queremos pedirte que este mensaje sea de bendición para los que lo escuchan y que puedan tomar decisiones con este mensaje que el pastor nos va a dar. En nombre de Jesús oramos para que este mensaje esté en control y dirección del Espíritu Santo. Amén. Estimados oyentes, hablando sobre el fin del mundo, tenemos que aclarar que tenemos información en la Biblia acerca del programa que Dios tiene con la humanidad. Y usted, estudiando la Biblia, puede conocer la información de lo que Dios piensa para el hombre y de lo que Dios piensa para la creación, los planes que Él tiene. De paso, en el programa de Dios hay cosas que van a venir pasando. Igualmente como hay juicios, también hay bendiciones. Y para saber qué piensa Dios sobre el fin del mundo, tenemos que aclarar que en el programa de Dios todavía se anuncia un periodo de 7 años de gran tribulación, donde será juzgado Israel como nación al servicio de Dios y serán juzgadas también todas las naciones. Y dentro de estos planes, Dios tiene un periodo posterior a esos 7 años de 1000 años de paz, donde las personas van a coexistir y van a conocer a Jesús, quien va a estar personalmente en Jerusalén. Por lo tanto, para hablar del fin del mundo, según el programa de Dios, mínimo faltarían 1007 años y el tiempo que Dios dé para que se inicie el periodo de la tribulación, que son 7 años. Entonces tenemos que hablar que el fin del mundo, según Dios, no es todavía. Falta por lo menos 1007 años más el tiempo que Dios dé entre este momento que estamos y el inicio del periodo de los 7 años de tribulación. Ahora, también tenemos el concepto del mundo, la concepción que el mundo ha querido pregonar acerca del fin del mundo, basándose en diferentes profecías y escuelas de profecías que en realidad pues no tiene ningún fundamento como para decir es cierto que el 21 de diciembre es el fin del mundo o que va a haber un cataclismo que va a destruir todo el universo. No, el plan de Dios todavía sigue con el hombre y Dios tiene un programa establecido, Dios tiene todo ordenado y usted puede conocerlo por medio de la Biblia, está al alcance. De paso, Dios es bueno y ha hecho que el hombre edite 6.000 millones de ejemplares de la Biblia en casi todos los idiomas. Usted no puede decir que no tiene la información a mano, es cuestión solamente de escudriñarla y usted puede acercarse a una iglesia local, una iglesia donde se estudie la palabra de Dios y se le dé importancia a la sana doctrina y que usted pueda conocer todo el programa de Dios y que se le quite todo miedo y toda zozobra y toda confusión de su corazón. Pero también debemos considerar que el mundo quiere meter miedo y quiere enseñar que hay profecías que anuncian el fin de otra forma. Pastor, usted mencionó algo muy interesante.
que todo lo que el mundo anuncia, todo lo que la televisión y el internet ha dicho es con respecto a este 21 del 12 del 2012. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué el 21? ¿Por qué hubieron civilizaciones que profetizaron esa fecha? ¿Por qué el mundo nos bombardea tanto por medio de la televisión y usando el internet con esta fecha? ¿Qué opina usted de esta fecha? ¿Es cierta? Bueno, esto es una campaña orquestada por muchísimos años de origen gnóstico que tiene su base en profecías de los mayas, de Nostradamus y de otros pseudoprofetas que no son necesariamente profecías que se pueda decir se han cumplido y se cumplirán como para dar fe que tienen origen divino, como es el caso de la Biblia, cuyas profecías se han cumplido y se cumplirán literalmente. Aquí lo que queremos aclarar es que existe en el mundo un odio, un antagonismo hacia la fe y especialmente hacia la fe en la Biblia, que es la palabra de Dios, y un odio hacia Jesucristo, con menosprecio y afrenta hacia Él y hacia su obra. Y como parte de todo esto se ha orquestado una campaña de miedo, una campaña de hacerle creer a la gente que el fin del mundo está cerca, pero en realidad ellos lo que quieren es pregonar el fin de la fe, la muerte de la fe, y que va a haber un cambio donde la fe ya no va a estar y lo que va a estar es el saber. Esto es básicamente el corazón de lo que este movimiento se propone. Pastor, usted mencionó la muerte de la fe. En realidad, lo que la oscuridad espera, lo que los antagonistas de Jesús esperan entonces es la muerte de la fe. ¿Podría referirse a eso? O sea, explicar qué es la fe y qué es lo que ellos se refieren con la muerte de la fe. Bueno, tenemos que hablar de que hay un movimiento antagónico, hostil a la fe, y que se ha manifestado en estos días de una forma extraordinaria a través de los medios de comunicación, de canales de televisión, de internet y diversos medios de la literatura, del cine, donde han hecho creer a las personas un fin, pero no de acuerdo a lo que Dios ha programado, sino con un programa básicamente de otra índole. Pero aquí queremos aclarar que lo que se propone este movimiento es volver la fe obsoleta, que la fe sea exterminada y que se inicie una nueva etapa de unidad donde los seres humanos se unen y se van a basar en el saber. Pero es algo absurdo que no tiene más que el juicio de Dios contra las personas que se afilien a este movimiento. Dios no va a estar muy de acuerdo con que los seres humanos tomen un recurso que Dios ha dado, que es la fe, y que administren la fe de esa forma tan rebelde e impropia. Y por eso queremos aclarar que es muy importante que nosotros debemos conservar la mente sana y la fe en lo que Dios ha hablado por su palabra. Mientras que ellos quieren, y aquí quiero hablarles de un personaje que existió en la historia, que se llama Juliano el Apóstata. Él era un emperador de Roma. Y quiero contarles que este Juliano fue criado como cristiano, en una familia cristiana, en una iglesia cristiana, y conociendo todo lo que un cristiano conoce, su fe parecía normal y buena, y se creía que él era cristiano. Pero también como producto de su educación, él recibió educación acerca de las ideas de Platón y las ideas de Aristóteles. Y finalmente, cuando él fue emperador, él hizo una gran decisión que lo convirtió en Juliano el Apóstata. Él dijo que la fe en la Biblia y en Cristo era absurda y que de parte de él, que ya no contaran más con él, y se volvió un enemigo de la fe y un enemigo de los cristianos.
Y Juliano el Apóstata no persiguió el cristianismo, pero sí a base de ideas quiso eliminar la fe, diciendo que las ideas de Platón y Aristóteles eran las ideas correctas. Y él empezó a invertir su vida en hacer que la gente dejara la fe en la Biblia y la fe en Jesucristo y la fe en la obra de Jesucristo y básicamente en su sangre, para enseñar, según él, que las ideas de Aristóteles eran mejores que las de Jesucristo. Él llegó a extremos que, aunque no perseguía físicamente a los creyentes, permitía cierta libertad, pero él llegó al extremo de burlarse. Por ejemplo, él preguntaba a sus cortesanos que cuando había un cristiano le decía: dígame una cosa, ¿qué está haciendo en este momento el carpintero, su Galileo? Pero esto era una forma de burlarse. Entonces una vez un cristiano le respondió: señor emperador, con todo respeto, mi carpintero, el Galileo, está preparando un garrote para usted. No tardó mucho en cumplirse esta palabra, pues Juliano el Apóstata, que duró solamente 7 años como emperador, en una batalla contra los persas fue herido en una arteria y la sangre brotaba de su cuerpo a borbollones. Entonces él, impresionado por la forma en que iba a morir, tomaba la sangre con sus manos, su propia sangre, y la arrojaba para arriba gritando: me venciste, Galileo, me venciste, Galileo, me venciste, Galileo. No porque él estuviera creyendo en Jesús, sino porque era su última burla a el nombre que podía ayudarle, porque él era un apóstata genuino, alguien que se volvió enemigo de la fe, enemigo de la Biblia, enemigo de Cristo, enemigo de la sangre de Cristo. Y esta es la forma en que él se afilió a un movimiento gnóstico que se ha movido a través de la historia y que está en todas las esferas de la cultura humana, de la educación, del arte, en todas las esferas, para que el hombre viva sin Dios, para que el hombre se vuelva Dios para sí mismo y que el hombre saque la fe y saque a Dios y saque la Biblia de su vida. Pastor, usted mencionó entonces que en efecto la fe tiene enemigos, Dios tiene enemigos, y que estos enemigos quieren que la fe sea destruida. Ellos quieren destruir la fe. Y que el 21 de diciembre del 2012 es un año que el movimiento gnóstico entonces ha profetizado desde hace mucho tiempo como la muerte de la fe. No el fin del mundo, sino el fin del mundo de la fe. Ellos han profetizado y han querido y se han esforzado por hacer eso. El pastor nos mencionó a Juliano el Apóstata, que se unió al movimiento gnóstico y que él quería eso, lograr que la fe muriera por medio de ideas y filosofías huecas. Nos mencionó entonces que lo que el mundo espera el 21 es la muerte de la fe. Pero quiero preguntarle, pastor, ¿morirá la fe? De ninguna manera. La fe es un don que Dios ha puesto en el corazón del hombre con la intención de que el hombre vuelva de su error donde haya puesto la fe, sea en lo que sea, y que ponga la fe en Jesucristo. Pero la victoria del Galileo es mayúscula, porque la humanidad dispone en este momento una obra colosal que es la edición de 6.000 millones de Biblias en casi todos los idiomas que están al alcance de aquellos corazones que quieran conocer el programa de Dios a través de su palabra. Más este movimiento que ha gastado todos sus recursos en tratar de ridiculizar y matar la fe, este movimiento será avergonzado porque no se va a cumplir lo que ellos anunciaron y tampoco va a desaparecer la fe como ellos quieren. Y tampoco el hombre va a saber sin Dios. El hombre no puede saber la verdad. La única fuente de revelación de la verdad es Dios mismo y es su palabra la que tiene la revelación. No hay otra fuente. Ellos están buscando fuentes, pero son fuentes que no tienen la verdad. Y la fe es para ser puesta en la verdad, en saber la verdad y creer la verdad.
Esta apostasía, esta hostilidad hacia la fe y hacia la Biblia es lo que está proponiéndose en la oscuridad, el poder de las tinieblas que está entenebreciendo los corazones de los hombres. Y todo este movimiento es una distracción, pero el fondo del asunto es la muerte de la fe. Pero la fe no va a morir, porque la fe es don de Dios. Precisamente ahorita me estaba acordando un encuentro que Jesús tuvo con un hombre cuando él hizo su ministerio allá en Galilea. Él topó con un hombre que tenía un hijo endemoniado y él tenía necesidad de que Jesús le ayudara con su hijo. Y Jesús le dijo al hombre: ¿tiene usted fe que yo puedo ayudarle? Y el hombre respondió: bueno, auménteme la fe. Si usted está en la posición de este hombre, yo quiero decirle que usted puede decirle a Jesús: Jesús, auménteme la fe, yo necesito que me ayude para creer que debo poner la fe en su persona y en su obra. Entonces nos queda claro cómo la fe, que es don de Dios, es imposible que muera. ¿Por qué es imposible que muera? Porque al ser don de Dios, Dios es el que sostiene la fe, no hombres que han muerto intentando destruir la fe, como el pastor nos mencionaba a Juliano el Apóstata. Además de Juliano el Apóstata, tenemos hombres como Aristóteles, Platón, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, en fin, miles de hombres que han tratado de destruir la fe, que han tratado de ridiculizar el nombre de Jesús, pero ellos, al ser humanos, al ser simples humanos, no pueden contra el poder de Dios. Tenemos a ideas que ya han muerto, ideas de hombres que simple y sencillamente son erradas y que la gente olvida. Pero tenemos a la Biblia, que muchos hombres han tratado de destruirla, pero que sigue en pie y que sigue con poder. Los hombres, las ideas, la filosofía pasa, pero la Biblia no. Entonces, pastor, ¿qué opina usted de por qué la gente llama a la fe absurda si es algo tan sólido? ¿Por qué la gente prefiere creer en ideas y fábulas absurdas y llaman a la fe como algo que no sirve? Bueno, precisamente porque ahí es donde está el engaño de las tinieblas, el plan de las tinieblas, el misterio de la iniquidad ya está en acción y lo que se propone es engañar a los seres humanos haciéndoles creer que la solución de todo es unirse en base a lo que se sabe, al conocimiento actual, y que esa es la solución. Pero esta no es la solución, esto no va a resolver nada, porque Dios sigue siendo real, la creación sigue siendo parte de lo que Dios se propone y Dios tiene un programa y el programa va para adelante y nada ni nadie podrá cambiar el programa de Dios y el ser humano tiene que comprender. Yo quiero hablarles también de otro apóstata que era Juan Jacobo Rousseau. Rousseau murió hace 200 años y él dijo que para este tiempo ya no habrían Biblias y ya no habría fe. Pero él es un profeta falso porque más bien hay 6.000 millones de Biblias, como ya les dije, editadas en diferentes idiomas y al alcance de los corazones. Y Dios ha dado fe a cada corazón para creer en lo que Él promete en su palabra. Fe es confianza en lo que Dios promete. Fe es saber la verdad y creerla. Y no como los apóstatas proponen, que se vuelven enemigos de Dios para su ruina, para su propio fracaso. Y veamos que los apóstatas a través de la historia nunca han terminado bien, siempre han terminado bajo el horrendo juicio de Dios. El único futuro del hombre es en relación a Jesucristo, el Mesías, el Salvador, la sangre que limpia todo pecado. Y el hombre redimido, comprado por la sangre de Cristo y reconciliado con Dios, debería buscar una iglesia local donde congregarse y disfrutar de los dones del Espíritu Santo que están en los hermanos de aquella congregación y también el ministerio, el don de Cristo del pastor, que es un don dado por Cristo a la iglesia local para guiar a las personas a conocer
correctamente la verdad y a confiar en esa verdad sobre una base seria, no sobre una base absurda. Los hombres se han vuelto a las fábulas. Son puras fábulas que se han elucubrado con la intención de matar la fe y decir que viene una era mejor. No va a ser una era mejor, va a ser peor porque Dios se va a enojar, porque en vez de buscar a Dios le están dando la espalda y están haciendo que la gente le dé la espalda a Dios. Y esto no va a terminar bien. El único lugar donde el hombre debe pararse es en la cruz del Calvario para lavar sus pecados con la sangre de Cristo y en la iglesia local para ser edificado sanamente, para ir corrigiendo lo que está incorrecto en su corazón con respecto a la doctrina, con respecto a la fe, con respecto a las cosas que Dios ha dado al hombre para que él administre. Pero la responsabilidad está en tus manos. Dios te ha dado todo, te ha dado Biblia, te ha dado su Espíritu que está convenciendo al hombre para que también sea guiado por el Espíritu Santo a conocer la verdad. Y esta es la única forma. Y todo lo que la oscuridad hace, a pesar de lo espectacular que es, no es para que nos distraiga y nos saque del camino que es Jesús. Pastor, interesante esto entonces del fin del mundo. Vemos cómo la oscuridad ha tratado desde tiempos inmemorables, desde que Jesús vino al mundo, es más, desde antes que Jesús vino al mundo, ha tratado de meter en las mentes humanas fábulas que lo que hacen es desviar a los seres humanos de Jesucristo, y que los seres humanos, en vez de depositar la fe en Jesús, lo depositen en estas fábulas absurdas. Vemos cómo hombres han tratado de ridiculizar la Biblia, de ridiculizar a la fe y de ridiculizar a Jesucristo, y nos contaba el pastor de cómo más bien estos hombres fueron ellos ridiculizados, fueron ellos recipientes de la ira de Dios, en los cuales Dios ejecutó juicio ya que le faltaron el respeto. Vemos a Rousseau, cómo él quiso desprestigiar a la Biblia diciendo que iba a acabar, y más bien hay 6.000 millones de Biblias en diferentes idiomas. Tenemos a un Juliano el Apóstata que quiso ridiculizar a Jesús, llamándolo hasta con un nombre ofensivo, el Galileo, y cómo él terminó muerto. Tenemos más historias de hombres que han tratado de ridiculizar la fe y de ridiculizar a Jesús, y más bien ellos terminan siendo ridiculizados, cayendo bajo el juicio de Dios, porque Dios es serio. Dios tiene un plan y lo cumple. En resumidas cuentas, el fin del mundo todavía no es. La Biblia nos relata el programa de Dios y vemos cómo Dios tiene un orden para todo, y que al menos, nos contaba el pastor, nos aclaró que al menos faltan 1007 años más el tiempo que Dios determine en cuanto a empezar el juicio, en cuanto a empezar los 7 años de la gran tribulación. Observamos también de que realmente este 21 de diciembre del 2012, lo que la oscuridad, lo que el movimiento gnóstico profetizó fue la muerte de la fe. La muerte de la fe consiste en que ya viene la era del saber y que ya la fe queda atrás, pero sabemos por la Biblia que la fe no va a morir porque es don de Dios a los seres humanos, y que los seres humanos tienen que usar responsablemente la fe, depositándola en Jesús, confiando en Jesús. Es un acto irresponsable usar la fe para otra cosa, mucho más pensar que la fe va a morir. Es irresponsabilidad total. Vemos cómo hay entonces enemigos de Jesucristo y de la fe, de los cuales el juicio de Dios ya cayó sobre ellos, y va a caer si siguen siendo enemigos de la fe en Jesús. Pastor, en televisión y muchos programas vemos cómo el fin del mundo es pronosticado y profetizado, y vemos cómo hay programas que lo que tratan es advertir a la gente de un colapso mundial, del cataclismo económico, etc. Pastor, ¿usted qué recomienda para este fin del mundo? No,
Básicamente es muy simple, el programa real está en la Biblia y hay que gastar el tiempo en la Biblia, buscar una iglesia local y congregarse ahí y ser ayudado para crecer en el conocimiento y en la confianza en Dios y lo que Él se propone y lo que Dios promete. Esto es lo más básico y recomendable, es lo más simple que el hombre puede hacer para ir edificándose en el conocimiento de la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo y la extraordinaria obra de la redención. Quiero concluir orando por el bienestar y para que el Espíritu Santo ayude a tu necesidad espiritual. Padre, gracias por esta oportunidad de hablar sobre la fe y sobre los enemigos de la fe y sobre los planes de la oscuridad para tratar de detener la fe y desaparecerla. Y le pido, Señor, que el Espíritu Santo esté llenando el corazón de los oyentes de fe y que les incite a buscar en su palabra la información de su programa y conocer a través de su palabra al Salvador del ser humano, a Jesucristo, y el medio de salvación que es la gracia, la obra de gracia que Jesús hizo en la cruz, cuya sangre nos limpia de todo pecado, y que por medio de la fe el ser humano puede apropiar este beneficio y reconciliarse con Dios mediante Jesucristo, por medio de la fe. Que cada uno pueda hacer un uso responsable de la fe y que cada oyente sepa que la fe es un don de Dios y que la responsabilidad está en nosotros, el uso que le demos. Si se le da un mal uso, que haya un arrepentimiento genuino y que se corrija el mal uso y vaya hacia Jesús y hacia su palabra. Bendice, Señor, nuestra nación de Costa Rica en el nombre de Jesús. Amén.